Bueno, buenas noches. Vamos a empezar haciendo una Ave María a la Virgen, pidiéndole que nos enseñe la escucha que ella tuvo siempre del Señor, de la palabra y su disponibilidad al Espíritu para aprender a orar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, arrancamos compartiendo un poquito cómo les fue, si pudieron hacerse el tiempo en la jornada de hoy para rezar, si el tener el esquemita completo les favoreció, les dificultó, hubo algo dentro de las cosas que vimos ayer que les cambió, o así vemos desde dónde estamos arrancando. Cristina decía que ella veía que tenía como que desinstalarse de la forma en la que antes leía la Biblia, porque lo hacía siempre como estudio y no tanto como una palabra que le estaba dirigida por Dios a ella. Y entonces decía, bueno, hay que como desaprender, pero yo diría, más que desaprender, aprender otro camino, ¿no? Porque cuando toca estudiar la Biblia, hay que estudiar la Biblia, ¿no? Si la Biblia uno la lee en un contexto de oración, ya es distinto, ¿no? Y en ese sentido sí, abrir un nuevo camino, ¿no? De acceso a la palabra, que sea un acceso a través de la escucha orante, ¿no? Pero está bien, muy bien. Respondo un poquito a dos o tres cositas que están muy vinculadas, ¿no? Lo de, bueno, cómo hacer una oración encarnada y cómo volver de ella, ¿no? Yo creo que la oración, el encuentro gratuito con el Señor ya no nos aparta de la realidad, sino que nos permite abordarla de un modo distinto, pero nunca digo, si ese encuentro con el Señor nos aísla de la realidad, es sospechoso, ¿no? Es más huida que encuentro, ¿no? Pero lo normal es que el encuentro con la realidad nos llame a arraigar más en ella. Pero, como decía Luis, lo que nos cambia es que, no me gusta decir volvemos a ella o regresamos a ella, porque en realidad no nos hemos ido, ¿no? Pero nos permite afrontarla con una mirada distinta, ¿no? Es decir, somos los mismos, pero ya no de la misma manera, enfrentando las cosas de cada día, ¿no? Eso no. Y por eso no tiene por qué ser traumático el regreso, digamos, ¿no? Porque no hay, cómo salir, ¿no? Se nos dice cómo entrar, pero no cómo salir. No se trata de salir, ¿no? Sino de Dios. Ojalá uno permanezca en la presencia del Señor, porque eso va cambiando la manera como uno mira, como uno siente, como uno juzga, como uno obra, ¿no? El poder permanecer en la presencia del Señor, ¿no? Sí. Y yo recuerdo una experiencia que yo tuve, porque alguna vez, claro, me preguntaban, bueno, pero y en ese rato, ¿no? Por ahí uno está tentado, ya que estamos delante del Señor,
bueno, le pido por mis hijos, le pido por los nietos, le pido por mis amigos, por mi marido, y por ahí la oración de petición termina invadiendo ese encuentro que iba a ser más gratuito con el Señor, ¿no? Y entonces, ¿cómo ubicar, ¿no? Así como ayer me decían, bueno, ¿y cómo combino la liturgia de las horas con el rosario, con la... a mí me iluminó mucho una experiencia que yo tuve hace muchos años. Estaba recién ordenado cura y fui como mochilero, digamos, a Bolivia y Perú. Y parando en Copacabana, en el Santuario de la Virgen, y rezando en el camarín de la Virgen, me fui al último banco para quedarme ahí rezando, y aparecieron dos mujeres, una de las cuales tenía en un aguayo atado el hijo, ¿no?, a sus espaldas. Y yo estaba en el último banco y se sentaron en el penúltimo, se arrodillaron en el penúltimo banco, ¿no? De tal manera que quedó frente a mí y no había nadie más, ¿no? El chico, es decir, más que el chico, dos ojos así negros, ¿no?, que me miraban y que obviamente yo me sacó totalmente, no podía seguir rezando, ¿no? Yo tenía la mirada clavada, ¿no? Pero me ayudó a pensar en esto, ¿no? Cómo esta mujer se ponía delante de la Virgen, ¿no?, llevando a su hijo consigo, llevando a su hijo a la oración consigo, ¿no?, a su encuentro con la Virgen, ¿no? Y no necesitaba que su hijo estuviera entre la Virgen y ella, digamos, para tenerlo presente, ¿no?, para sentirlo con ella, ¿no? Así es un poco cuando nosotros vamos a Dios, y yo lo digo esto como cura, ¿no? Pues nosotros nos vemos llamados a rezar por mucha gente, ¿no? ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos escapándole a la gente cuando nos ponemos a solas con el Señor? Y en realidad, esta mujer me iluminó de que, bueno, nosotros lo llevamos en nuestra mochila, si se quiere, no usamos aguayos, ¿no? Pero, y por momentos sí los ponemos al hijo delante, digamos, ¿no?, entre la Virgen y nosotros, en cuanto formulamos explícitamente una petición, ¿no? Pero no hace falta que esté siempre delante para poder llevarlo con nosotros a la oración, ¿no? ¿Soy claro? ¿Listo? Bueno, entonces, el Señor sabe que vamos con la gente que queremos, o con la gente que nos preocupa, o que nos duele, o que, ¿no? No hace falta estar... Después sí, por supuesto, puede haber otro momento en el que uno explicite, y eso es muy bueno, ¿no?, las necesidades de otros, ¿no?, poniéndoselas delante del Señor o de la Virgen, ¿no? Pero... Y otra cosa que me viene es que en esto de cómo hacer que la oración sea encarnada, bueno, ya digo, por momentos yo planteaba ayer, ¿no?, que la palabra de Dios en la historia, ¿no?, es materia también en orden a el encuentro con el Señor, ¿no?, que nos permite entrar en diálogo con Él y mirar nuestra vida a la luz de... Y muchas veces, ¿no?, la lectura de la palabra de Dios ilumina lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, ¿no? Y, o sea, no es... quien ora bien nunca se desencarna, ¿no?, me parece. Y así imagino la oración de Jesús, ¿no?, cuando Él iba al encuentro del Padre, ¿no? No era que se escapaba para aislarse, ¿no?, sino que llevaba todo lo que pertenecía a su vida consigo, ¿no?, a ese encuentro del Padre, ¿no? Y volvía con otra luz, digamos, ¿no?, a seguir predicando el reino, ¿no? Bueno, última preguntita, así para, por lo menos en general, el tener el esquemita completo, ¿les ayudaba
¿sí? ¿Alguno le complicaba? ¿No? Bueno, mejor. Pues digo, a veces es lo que yo decía ayer de que toda esa disección, digamos, ¿no?, de la oración, por ahí hay a quienes dicen, no, esto es como el que tiene que ver cómo integra tantas instrucciones, ¿no?, para aprender a manejar, ¿no? Y dice, no, prefiero dejar de hablarme, no me déjame solo, ¿no? Pero bueno, me alegro. Bien, vieron que en el último momento, que es el de la oración, o en el momento por excelencia hacia el que nos conduce la preparación y la lectura, yo lo inicio en el esquemita poniendo rumbo, pensar en Dios amándolo, ¿no? Vuelvo a lo que creo que decía el primer día, al entrar al desierto es muy importante tener claro el rumbo, ¿no? Porque este es el momento en el que ya penetramos en el desierto, ¿no? El momento donde del pasaje de la palabra a la oración, ¿no? Y como creo que también decía el primer día, ya no sé si aquí o aquello que me comentaba el hermanito de Jesús, me decía, el desierto, el mar y la montaña son lugares en los que es muy fácil perderse si uno no está bien orientado, ¿no? Bueno, entonces es muy importante al entrar al desierto tener claro el rumbo, ¿no? Hacia dónde y por dónde iremos, ¿no? Y por eso es necesario, una vez terminada la lectura, o incluso haciendo la lectura, recordar el rumbo, ¿no? ¿Para qué estamos leyendo esto? ¿Para qué estoy leyendo este texto? ¿No? Para pensar en Dios amándolo, ¿no? Esta lectura está al servicio de que me lleve a pensar en Dios amándolo, ¿no? Y como pongo ahí, a penetrar en su misterio, ¿no? De lo contrario, es decir, no hay nada más feo que tener la sensación cuando estamos metiéndonos en la oración, ¿no?, la sensación que tiene el náufrago que está a merced de las corrientes, digamos, y dice, bueno, si tengo suerte llegaré a puerto, ¿no? Pero la verdad que no sé cómo, qué hacer, ¿no? Y bueno, eso es de alguna manera lo que yo quiero que no ocurra en ustedes, ¿no? Es decir, que cuando terminemos hoy el taller tengan los recursos suficientes como para saber cómo entrar y cómo conducirse durante, ¿no?, sin estar perdidos, ¿no? Y si es necesario, y si de pronto se sienten perdidos, volver a entrar, ¿no? Y volver, pero que tengan los recursos necesarios como para decir, bueno, yo me voy un rato a rezar y sé qué hacer para ponerme en oración, ¿no? Eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos en el fondo cuando decimos quiero orar, ¿no? Como yo les decía, uno no busca algo, sino a alguien, ¿no? Es decir, cuando uno va a la oración, yo no voy para hacer algo, sino para encontrarme con alguien, ¿no? Por tanto, cuando yo digo quiero orar, ¿no?, lo que quiero es un encuentro. Esto es la primera palabra que yo pondría, ¿no? Un encuentro. Que tiene una característica particular, que es la inmediatez, ¿no? Es decir, porque uno puede estar inmediatamente unido a Dios durante el día. Entonces yo vuelco toda mi intimidad a través de mis facultades superiores de conocimiento y de amor, ¿no? Vuelco toda mi atención solo a Dios. Esto es lo distinto de la oración, ¿no? Y donde hay justamente la posibilidad de un encuentro, de contacto, de alguna manera, pues, digámoslo así, a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿no? Son las virtudes teologales justamente las que me permiten a mí entrar en ese contacto con el Señor, ¿no? Virtudes que nos han sido dadas en el bautismo y que nosotros tenemos que
cuidar, cultivar y ejercitar. Y cuando hablamos de pensar en Dios amándolo, si podemos hacerlo, es gracias a la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? No es cualquier pensar, ¿no? Sino el pensar de la fe, es decir, es el conocimiento que posibilita la fe, ¿no? Que es un penetrar en el misterio de Dios, ¿no? Y un abrazarlo a través del afecto por medio de la esperanza y de la caridad, ¿no? La esperanza, que es un amor, es una búsqueda de unión más, si se quiere, por decirlo así, simplemente más posesiva, ¿no? Es buscar a Dios porque es un bien para mí, y la caridad, que es buscar a Dios porque es un bien en sí, es decir, tiene mayor gratuidad, digamos, ¿no? Pero ahora bien, dicho esto, ¿no? ¿Y esto cómo se da? Entonces yo diría, lo que en realidad estamos buscando a través de este encuentro es un encuentro que posibilita la comunión, la unión con Dios, ¿no? No es cualquier encuentro. Yo me puedo encontrar con cualquiera en la calle que no suponga unirme a Él, ¿no? ¿Y por qué digo que lo que busca uno es la unión? Porque justamente lo que a mí me mortifica cuando quiero orar y siento que no puedo, es esa sensación de que Dios está allí, yo estoy aquí y no sé cómo salvar la distancia, ¿no? Es decir, esa sensación de que Él está en la otra orilla, yo estoy en esta orilla y no sé cómo salvar la distancia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me mortifica? La separación, la sensación de separación, la sensación de no poder entrar en comunión, ¿no? ¿Cómo logro esa experiencia de comunión? A través del amor. Porque es el amor lo que genera comunión, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice, el primer efecto del amor es la unidad. Efecto del amor es la unidad. Y de eso nosotros tenemos experiencia humana. Cuando amamos a alguien, nos sentimos unidos a esa persona, ¿no? No obstante, incluso a la distancia, ¿no? Pero sentimos una experiencia de comunión que no tenemos frente a cualquier otro, ¿no? Y es más, eso pide, el amor no solo genera comunión, sino que pide comunión, ¿no? Y por eso cuando la persona se ausenta, la extrañamos, ¿no? Porque quisiéramos su presencia, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen los discípulos de Emaús a Jesús una vez que empieza a arderles el corazón, ¿no? Quédate con nosotros, ¿no? Es decir, hay y ese dinamismo del amor, ¿no? Que lleva al deseo de mayor comunión, uno lo ve claramente reflejado en el dinamismo del amor entre el hombre y la mujer, que termina incluso en la comunión de los cuerpos, ¿no? A tal punto el amor pide unidad, digamos, ¿no? Pide comunión. Pero el amor no es independiente del conocimiento, ¿no? No solo porque no podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Si yo les preguntara, díganme, ¿ustedes quieren a mi hermana como la quiero yo? No la conocemos, me dirían, ¿no? Supongo, ¿no? Es decir, no se puede amar a quien no se conoce, pero además, es decir, es el amor es el conocimiento el que nos introduce en el amor, ¿no? Pero además, eso despierta un dinamismo de un círculo que se alimenta a sí mismo
porque no solo el conocimiento posibilita el amor, sino que despertado el amor pide más conocimiento. Eso que uno ve en dos personas que se enamoran, tienen necesidad de hablarse todo, ¿no? De contarse todo, ¿no? Es decir, el amor también pide más conocimiento. Uno quiere conocer al otro y quiere darse a conocer también, ¿no? Y se comparte así. Y eso a su vez nutre el amor y aumenta el amor, ¿no? Entonces se da toda una dinámica, ¿no? En el que el conocimiento y el amor se piden mutuamente. Y fíjense que estamos hablando, cuando hablamos de oración, de pensar en Dios amándolo, ¿no? Es decir, es eso lo que nos lleva justamente, ¿no? Lo que nos lleva a la unión, ¿no? Cuando están puestos en juego el pensamiento y el amor a través de la fe, de la esperanza y de la caridad, ¿no? Y es eso lo que nos lleva a la comunión, ¿no? Del encuentro con el Señor. Y nosotros tenemos una forma de conocimiento naturalmente, ¿no? Nuestro cerebro funciona de tal manera, ¿no? Que en nuestro conocimiento intelectual supone dos maneras que se complementan entre sí. Una manera más discursiva, razonada, ¿no? De conocer la realidad, y una manera más intuitiva, simplemente a través de la mirada, ¿no? Y estas dos formas se complementan entre sí. Pongo un ejemplo, ¿no? Uno sale de la ciudad, se va a la montaña, se pone frente a un paisaje precioso, ¿no? Donde hay un laguito, está la montaña, hay árboles, ¿no? Parte de la montaña está nevada, ¿no? Y la primera impresión, ¿no? Cuando uno se baja y por ahí se sienta frente a ese paisaje, ¿no? El estupor hace que uno haga silencio, ¿no? Y que eso le entre a uno por los ojos, ¿no? Sin pensar en nada. Uno por ahí queda como tildado, dejándose admirar, ¿no? Por la belleza de lo que tiene delante, ¿no? Y la actitud es receptiva, ¿no? Si yo les preguntara, ¿conocen ese rincón de la montaña? Sí, estuve ayer, ¿no? Es decir, con solo la mirada, eso me permite abordar el conocimiento del lugar, ¿no? Pero quizá después de unos minutos, después de un rato, me inquieta, ¿no? Empiezo a recorrer con la mirada, ¿no? No solo con la mirada, sino con la inteligencia, ¿no? El lugar, y empiezo a razonar el lugar, no solo a contemplarlo, yendo, mira esos árboles, ¿no? ¿Qué son? ¿Álamos o cipreses? ¿Qué tiempo tendrán, ¿no? Y el lago tiene menos agua, ¿no? Que cuando yo lo vi hace, no sé, 10 años, ¿no? Venía ahí y la montaña veo que también, ¿no? Hay menos nieve, ¿no? Es decir, uno empieza como a descomponer esa imagen que uno tenía, que uno abarcaba en su totalidad de una manera simple, a través de la mirada, y el razonamiento empieza, primero el razonamiento siempre supone movimiento, ¿no? Mientras que la contemplación siempre supone una receptividad, no pasividad, ¿no? Sino una receptividad a través de la mirada, ¿no? No me muevo, me quedo ahí. En cambio, el razonamiento sí, yo voy como recorriendo con mi inteligencia, ¿no? Lo que compone por ahí ese lugar, ¿no? Y ya digo, son dos aspectos complementarios de nuestros conocimientos que se enriquecen mutuamente, ¿no? En el conocimiento de Dios, nosotros lo alcanzamos a través de la fe, pero la fe no es algo que flota sobre nosotros, sino que está inserta, digamos, la fe en nuestra, igual que
esperanza y la caridad, ¿no? En nuestra estructura psicológico-afectiva, digamos, ¿no? Y en nuestra, yo conozco a Dios mediante la fe, pero desde mis facultades intelectuales, ¿no? Y sensibles también, ¿no? Entonces, esa doble manera que yo tengo de conocer la realidad, ¿no? Que en la antropología clásica justamente llamaban intellectus y ratio, ¿no? Es decir, una manera más intuitiva, contemplativa y una manera más discursiva, razonada. La fe también nos lleva al conocimiento de Dios a través de ese doble dinamismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la oración y buscamos pensar en Dios amándolo, entran en juego a través de la fe, ¿no? Ese doble dinamismo. ¿De qué manera? Pongo un ejemplo, ¿no? Yo leo un texto de la palabra, supongamos las bienaventuranzas, ¿no? Y tengo dos posibilidades, ¿no? De hacer un abordaje más razonado o un abordaje más contemplativo del texto, ¿no? ¿Cómo sería lo razonado? Bueno, cuando el Señor empieza a decir bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los... Seguramente la lectura del texto me interpela y es como que confronta mi realidad, ¿no? Con lo que el Señor está diciendo, ¿no? Entonces es siempre la pregunta clásica, ¿no? de la lección es ¿qué es lo que me dice? Pero no es la única posibilidad del texto, sino también yo puedo contemplar a la persona que está hablando, ¿no? Que está anunciando las bienaventuranzas, y admirarme, quedarme así como él contemplaba con estupor ese paisaje, ¿no? Contemplar a Jesús que a través de las bienaventuranzas nos ofrece como un autorretrato. Él es el pobre por excelencia, ¿no? Él es el manso por excelencia, Él es el pacífico, Él es el perseguido a causa de la justicia, ¿no? Él es decir, entonces por ahí yo me quedo contemplando su rostro, con esos rasgos, ¿no? Con que Él se está pintando de alguna manera, ¿no? Está claro que hay como dos instancias posibles que se entrelazan y se completan, ¿no? Entre sí. Para entenderlo mejor, pongo un par de ejemplos y que alguna vez se me ocurrieron en función de esto, ¿no? Estamos en una calle céntrica, yo venía caminando recién y veía mucho negocio, muchas vidrieras. Todos nos hemos detenido alguna vez frente a una vidriera, ¿no? ¿Para qué? Para mirar, muy bien, pero ¿para mirar qué? Lo que hay en venta, ¿no es cierto? Lo que está del otro lado del vidrio. ¿Solo para eso? O alguna vez alguien puede decir que nunca se miró en una vidriera, ¿no? Entonces, es decir, la vidriera, por lo visto, ofrece una doble posibilidad, ¿no? O ver cómo nos reflejamos en ella, o ver más allá, lo que hay más allá del vidrio. La palabra de Dios nos ofrece esa doble posibilidad, ¿no? Porque o nos vemos cómo nos miramos cómo estamos reflejados en ella, y más de una vez leyendo la palabra nos encontramos un poco despeinados, ¿no? O descubrimos justo al mirarnos en ella que teníamos unas manchas que ni nos habíamos dado cuenta, ¿no?
Y es ese movimiento más, ese que es el propio de la meditación, a través del cual yo voy a la palabra y vuelvo de la palabra hacia mí. ¿Ya? Me traigo la luz de la palabra hacia mi propia vida, digamos, ¿no? Y que confrontándome me ilumina, me interpela, me ayuda a crecer, ¿no? Leyendo las bienaventuranzas yo digo, bueno, pero esto, mi vida está de acuerdo con esto, ¿no? O la mansedumbre, la pobreza, la paz, normalmente, o por el contrario, voy más allá de la palabra, como voy más allá de la vidriera, digamos, a ver, en este caso, a contemplar quién es el que habla, ¿no? Como decía yo antes, a contemplar a Jesús, y la contemplación me lleva a un conocimiento distinto que el que me ofrece lo que Él me dice, ¿no? Y es complementario, ¿no? ¿Soy claro en esto? Y fíjense este doble aspecto que entra en juego en nuestro conocimiento, también lo tenemos cuando por ahí charlamos con alguien, ¿no? Yo me encuentro con alguien, nos ponemos a hablar, mi atención está puesta inicialmente en lo que me dice, ¿no? Pero muchas veces a través de lo que me dice, yo de pronto, en general sin proponérmelo, me desdoblo simultáneamente, porque sigo escuchando lo que me dice, pero de pronto estoy atendiendo a la persona del otro, ¿no? Como diciendo, qué inteligente esto, ¿no? O al revés, qué chanta, ¿no? O qué ingenuo, ¿no? Las dos cosas simultáneamente entran en juego, ¿no? El atender a lo que me dice y de pronto estar atendiendo a lo que es la persona, digamos, ¿no? ¿Soy claro en esto? Bueno, y es a través de lo que me dice que yo llego al conocimiento de la persona, ¿no? Esto es lo que caracteriza básicamente, no es lo único, pero creo que ayuda a distinguir lo que puede ser una oración más de meditación o de contemplación. Es decir, la oración meditativa. En la oración meditativa entra en juego el razonamiento, el discurso, ese ir y regresar, ¿no? Con la palabra, con la luz de la palabra, mientras que en la oración más contemplativa, simplificada, prevalece la mirada. La mirada sobre la persona de Jesús, ¿no? En este caso que estoy analizando, ¿no? ¿Claro esto? Normalmente, en el camino de la oración, ¿no? En el camino de maduración en la oración, normalmente en los primeros tiempos prevalece una oración más meditativa, y a medida que esa oración va madurando, se va, sin que uno se lo proponga, se va simplificando, ¿no? Y uno tiende más a una mirada gratuita sobre el otro, ¿no? Lo cual no elimina, ojo, necesariamente la meditación, ¿no? Y me parece que en esto siempre hay que estar muy disponible a la obra del Espíritu, ¿no? A lo que el Espíritu propone en cada momento. Pues por ello puedo decir, bueno, yo hoy voy a contemplar. Y de pronto cuando yo leo el texto me ofrece una luz, ¿no? Y una riqueza, ¿no? Que me lleva a que yo no tengo que abortar, ¿no? Si esto me empieza, ¿no? a generar una meditación, ¿no? Que me enriquece, me ilumina, avanti con eso, ¿no? O al revés, ¿no? Yo me propuse hacer una meditación sobre un texto determinado y de pronto el Espíritu me lleva a la simplicidad de permanecer así como estoy contemplando, ¿no? Y quedarme mirándonos, ¿no? Con el Señor, ¿no? Y bueno, y está todo bien, no es que tengo que
De todas formas, siempre a mí, como por ahí lo que primeramente sale, ¿no?, es, después del texto de la palabra, es meditarlo, ¿no? Yo lo que suelo proponer es, bueno, pero siempre conviene empezar contemplando y terminar contemplando, ¿no? Si, aún cuando prevalezca la meditación, ¿no? Como si yo llegara a un lugar de montaña donde voy a trabajar, porque soy geólogo, ahí tenemos un campamento, ¿no? Y que, bueno, por ahí la verdad que me gustaría llegar, estaciono el auto, bajo, primero contemplo, después me meto a trabajar, ¿no?, en lo que, y antes de irme, vuelvo a contemplar, ¿no?, como despidiéndome del lugar, ¿no?, en este caso despidiéndome de la persona, ¿no?, a cuyo encuentro vine, ¿no? Pero ya digo, son dos dimensiones que se conjugan, y lo deseable es que prevalezca lo que el espíritu proponga, ¿no?, en cada caso, ¿no? ¿Es claro esto? ¿Sí? Bueno. Bien, entonces vamos un ratito a la oración. Retomando el esquemita, ¿no?, empezando, ¿no?, haciendo el caminito de pedir la gracia del Espíritu, creyendo en Él, ¿no?, desentenderse del exterior, revisar la postura corporal, despejar los pensamientos, recoger el corazón, abrirse a la presencia, por medio de la fe, a la presencia del Señor, de alguien que viene a nuestro encuentro, amándonos, buscándonos, deseándonos, esperándonos, mirándonos, y nos habla, ¿no? Allí hacemos la lectura, despaciosamente, cuantas veces sea necesario, dejándonos impregnar por la palabra, atendiendo los lugares más luminosos, para rumiar contemplando al Señor, ¿no? Y el texto que propongo es este que anote aquí, que es el de Juan 14, 1 al 6, que es el que se proclamó en la liturgia eucarística de hoy. Es el texto de hoy. El Juan 14, 1 al 6. Y hay que evitar, retomando lo que decía Carolina, ¿no?, hay que evitar impacientarse con uno mismo en la oración, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no termino de... pues en realidad todo lo empeora, ¿no? Y desde lo que puedo entrar, ¿no? Aunque, y quizá, bueno, en eso hacer un mayor esfuerzo por, si me veo muy, con mucha dificultad en la preparación, digamos, bueno, hacer con más paciencia la preparación, ¿no? Pero no omitirla, porque es justamente lo que nos posibilita el pasaje hacia la escucha, ¿no? Romina preguntaba si lleva su tiempo conseguir la oración contemplativa, porque lo que le pasaba era que ella lo intentaba y le surgían palabras, le venían palabras, ¿no? Está muy bien la pregunta, porque si en realidad una cosa es la actitud contemplativa, otra cosa es la oración contemplativa, en la que normalmente, más que lograrla, somos introducidos, ¿no? Y en eso sí, ya digo, por eso normalmente la oración se va por obra de la gracia, ¿no?, solita, simplificando, no hay que forzar esas cosas, ¿no? Por eso yo decía, ¿no?, si lo que espontáneamente, movido por el Espíritu, surge es la meditación, sigámosla, ¿no? Dios nos quiere dar algo allí, ¿no? No forcemos forzar una puerta cuando se nos está abriendo otra, ¿no?
Sí, yo lo que planteaba es bueno ponerse en actitud contemplativa al inicio, y por lo menos, ¿no? Y después al final, ¿no? Yo creo que a medida que uno va caminando la oración, aún sin proponérselo, por ahí habituado quizá más a una oración meditativa, después por ahí Dios nos va llevando a que eso se vaya simplificando hacia algo más contemplativo, ¿no? Bueno, digo algunas cositas así más a modo de cierre, de complemento, porque hasta aquí hemos hecho lo que yo me proponía, ¿no? Que era hacer este recorrido, ¿no? La preparación, la lectura y la oración, ¿no? Para que ustedes tuvieran los elementos necesarios para ubicarse dentro de la oración, o también, más de una vez, para ponerle nombre a cosas que uno ha experimentado pero no sabía cómo encuadrar o cómo nombrar, ¿no? Entonces uno dice, es esto, porque ojo, yo aliento a que participen de un taller de oración, pero hay gente que tiene una oración mucho más profunda que la mía y que nunca hizo un taller ni sabe lo que es meditar, o sea, nunca escuchó la palabra meditar ni la palabra contemplar, y tienen una madurez en la oración, ¿no? Y por ahí esa viejita que uno ve con su rosario, ¿no? Y que hace décadas está a las 6 de la tarde en la iglesia, ¿no? A través de, no solo, ¿no? de el rosario, sino también rumiando el sufrimiento en su propia vida y en la vida de su familia, digo, ha meditado durante décadas, ¿no? Y hoy día tiene una capacidad contemplativa que, ya digo, nunca leyó nada, nunca nadie le predicó, nunca. ¿Está claro? Sí, o sea, obviamente, digo, es útil, digo esto en orden a no... el cristianismo es todo lo contrario de una religión iniciática, ¿no? Para iniciados, ¿no? Donde uno llega a un estadio, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? Es algo... En eso es hermoso, ¿no? El cristianismo, ¿no? Dios llama a todos como hijos y va haciendo su trabajo silencioso en los corazones, ¿no? Y muchas veces a través de la vida, ¿no? Que vamos atravesando de un modo muy misterioso, ¿no? Y ya digo, obviamente, si yo estoy acá es porque me parece bueno participar en tareas de oración, pero nunca hay que perder de vista que Dios hace su trabajo, ¿no? En todos los corazones y a su manera y según cada uno se lo permita, ¿no? No, la pregunta es ¿qué pasa cuando se siente oscuridad? Si eso es malo. No, yo en el primer día, supongo, ¿no? Fue cuando yo hablé de la oscuridad, de la sequedad, de la aridez, ¿te acordás? Dije, esto hay que saber leerlo y hay que saber gestionarlo. De pronto, ya sea por la propia negligencia, ya sea porque Dios lo dispone así, uno puede atravesar por momentos de oscuridad o de aridez y es bueno discernir a qué se debe para ver si hay algo que corregir o más bien hay algo que transitar desde la fe, ¿no? Pero, y que por otra parte no es un índice de que uno no esté rezando, ¿no? Sino que quizá la oración tiene que, uno es acrisolado, digamos, dentro de la oración a través de experiencias que nos van purificando y capacitando para un amor más gratuito, ¿no? Bien, y así como una especie de últimas recomendaciones, ya que estamos en los discursos de despedida, nos hemos dedicado a los discursos de despedida de Jesús, ¿no? Hemos rezado. Vuelvo sobre lo que dije el primer día y lo retomo desde lo que comentaba Gabriela, ¿no? A orar se aprende orando, ¿no? Pues justamente lo que Gabriela decía, como, bueno, un día, 2 días, 3 días, y eso va cambiando, ¿no?
algo en uno, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esto, ¿no? A orar se aprende orando. Y hay que entonces no aflojar en el camino. A mí me gusta una frase que decía Picasso, y la transporto después, ¿no?, a la oración, ¿no? Picasso decía, la inspiración existe, pero ha de encontrarnos trabajando. Y eso es claro en todos los artistas, ¿no? Es decir, uno cree que un escritor se sienta y escribe de corrido la novela, cuando en realidad escribe 8 o 10 horas diarias, tira la mayor parte de lo que escribe, corrige, hace, ¿no? Lo mismo un pintor, lo mismo, ¿no? La inspiración existe, pero ha de encontrarnos trabajando. Y ahí me lleva a pensar, el Espíritu Santo existe, pero ha de encontrarnos trabajando en disponernos, ¿no? Es decir, no nos ahorrará el trabajo ese trabajo de la disposición en orden a que Él pueda obrar en nuestros corazones, ¿no? Y a mí me gusta decir, cuando termino un taller, si yo tuviera que elegir una sola cosa entre las enseñanzas que fueron saliendo durante todos estos días para que ustedes se lleven, una sola sería la necesidad de perseverar, ¿no? Primero porque es la enseñanza que nos deja Jesús en los Evangelios respecto a la oración, la enseñanza, ¿no? Pero sobre todo porque si eso queda, todo lo demás irá viniendo por añadidura. El Señor lo irá dando, ¿no?, o irá recordando, pero si eso no queda, todo lo demás que dije en el taller no le servirá para nada. Porque si uno no la hace después, ¿para qué? Fue interesante, ¿no? Pero, así que eso, así yo la pondría con letras de oro, ¿no? Pedir la gracia de perseverar, ¿no? De ser fieles, ¿no? Yo también les decía, creo que al comienzo, a medida que uno va madurando en la oración, la perseverancia se va transformando en fidelidad, ¿no? No es tanto algo en lo que yo insisto porque me lo he propuesto, sino algo en lo que yo sigo porque quiero ser fiel, ¿no? Es decir, quiero cuidar esta relación, ¿no? Y esto también lo dije al principio de otro modo, cuando vamos a rezar, esto no lo dije, pero cuando vamos a rezar, prestémosle más atención a Dios que a nuestra oración. Prestémosle más atención a Dios que a nuestra oración. Así, sí, ¿qué pasa? ¿Qué no me pasa? ¿Qué es lo que no, que la mirada y la atención esté puesta sobre el Señor, ¿no? Si no, es una trampa lo de estar curvado sobre nuestra oración, ¿no? Y estar más atentos a lo que experimento que a la presencia del Señor, ¿no? Y entonces no hay que estar preocupados por nuestra oración, sí hay que alimentar la virtud de la vigilancia evangélica, ¿no? Que es la que el Señor recomienda, ¿no? Porque en la vida espiritual también existe la ley de gravedad, ¿no? Y si uno no vigila y no cuida, se va yendo para abajo todo, ¿no? Entonces, y muchas veces es necesario, reincorporarse también en la oración, ¿no? Y volver a empezar, no tener miedo de volver a empezar, ¿no? Si a uno le toca un periodo así en el que fue aflojando y se da cuenta porque la perseverancia no solo pertenece a poner el envase, sino también a cuidar el contenido, digamos, ¿no? Es decir, no solo a decir, bueno, pongo este tiempo, entrego este tiempo, ¿no? Eso es
lo primero, obviamente. Pero después la perseverancia se juega en cuidar la calidad con que yo busco orar en ese tiempo, ¿no? La disposición, ¿no? Cuidar la disposición. Y puede haber tiempos en los que uno por ahí se fue dejando estar, ¿no? Y fue declinando un poco. Bueno, cuando uno advierte eso, volver a empezar, ¿no? Volver a reaccionar y volver a cuidar desde el comienzo, digamos, ¿no? Lo que uno tiene que hacer dentro de ese rato que quiere dedicarle a Dios. Y por último, ya no recuerdo si te lo dije, acá yo al mismo tiempo que estaba dando esto acá, por las mañanas estaba dando algo en el seminario, a los seminaristas y a los alumnos del profesorado, entonces ya no recuerdo dónde dije cada cosa, ¿no? Pero es bueno darse cuenta de que los frutos de la oración, ¿no? No es tan fácil verificarlos en la oración misma, los frutos y la maduración de la oración, en la oración misma, sino muchas veces fuera de ella, ¿no? Yo me doy cuenta, no obstante por ahí atravesar por periodos de aridez, o donde yo digo, no, me da la impresión de que no voy ni para atrás para adelante, y sin embargo, yo me doy cuenta que el haber perseverado, haber cuidado la oración, me ha traído una paz y una alegría, ¿no? Que de algún lado viene, ¿no? Y eso no es independiente, ¿no? Y muchos, los frutos de la oración uno los descubre fuera de ella, también en las actitudes que va generando en mí, ¿no? De una mayor fineza espiritual, en la atención al otro, ¿no? En la capacidad para advertir las necesidades ajenas, ¿no? Así que yo me doy cuenta que algo se ha ido transformando, ¿no? En mí, y ya digo, eso es más fácil muchas veces descubrirlo fuera de ella que dentro de ella, ¿no? Y claro esto, bien. Hay un par de fotocopias más que ustedes se podrán llevar. ¿Les ayudaron las que, pudieron leerlas, las que se llevaron? ¿Sí? ¿Les ayudaba? ¿Sí? Ok. Eso puede ser una buena cosa, tenerlas por ahí cerquita, ¿no? Y cada tanto, por ahí leer un texto, cada día un poco como así, no para rezar con él, pero sí en la preparación próxima, ¿no? Como para calentar el corazón. Total, en la sumatoria hay muchos textos, ¿no? Y uno puede por ahí agarrar uno, dárselo, y ya el corazón como que va predisponiéndose, ¿no? Hoy se van a llevar 2 textos entonces, ahora les van a entregar un papelito para hacer una evaluación del taller, y ahora sí, mientras tanto, les digo una palabra, en realidad no lo tengo acá, del libro que ahí están afuera en venta, que se llama El camino de la oración en René Voillaume, un autor francés. Es un libro que yo escribí, digamos, como fruto de la tesis doctoral que hice ya hace muchos años, y que después fue traducida al francés, al italiano y al inglés, ¿no? Este libro. Y René Voillaume es el fundador de los Hermanitos de Jesús de Carlos de Foucault, que es una congregación contemplativa, pero con la originalidad de que son contemplativos sin clausura, sino viviendo en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Es y tiene, bueno, justamente la ilustración que eligió la editorial es del hábito, del frente del hábito, del pecho del hábito que usaba Carlos de Foucault, ¿no? Carlos de Foucault es un beato francés asesinado en el año 16, en 1916, en el norte de África, y René Voillaume es el que
él se muere solo en el desierto y René Guaillon, junto con otros cuatro sacerdotes y un hermano, fundan, con los escritos de Carlos de Foucault, y fundan en el norte de África esta congregación que después de la Segunda Guerra Mundial se amplían porque iban a vivir solo en el mundo islámico y se amplían para vivir sobre todo en el mundo obrero descristianizado, quieren tener una presencia, ¿no? Y después se multiplican en los 5 continentes. Y cuando ya en los años 50 hay un boom de vocaciones, digamos, que se van multiplicando en los 5 continentes, muchos de los hermanitos le escriben al padre Guaillon manifestándole sus dificultades en la oración, ¿no? Porque claro, ellos, digamos, son hermanitos que trabajan como obreros o digamos, siempre viviendo en los medios más pobres y con la fatiga física que eso supone, ¿no? También para una vida de oración y entonces, digo, es una vida muy semejante a lo que puede ser la vida de un laico o la vida de un religioso o cura en el mundo, digamos, ¿no? De vida activa. Y entonces, como respuesta a esas dificultades que los hermanitos le manifestaban al padre Guaillon, él les respondía, ¿no? Él les escribía cartas circulares que mandaban a todos, ¿no? No existía internet, existía el correo, y esas cartas se las mandaba a todos. Algunas cartas son de 4 o 5 páginas, una de las cartas tiene 70 páginas, ¿no? Que es una joya esa carta, ¿no? Donde aborda justamente la respuesta a todas esas dificultades, iluminando cómo afrontarlas y muchas veces cómo superarlas, ¿no? Y bueno, yo aprendí a rezar, cuando yo lo conocí a Guaillon cuando entré al seminario, yo aprendí a rezar leyendo a Guaillon, ¿no? Nadie me enseñó más que él, ¿no? Justamente a través de estos escritos. Y yo aprendí a enseñar a otros a rezar leyendo a Guaillon, ¿no? Así que justamente cuando me tocó hacer tanto la licenciatura como el doctorado, me dediqué a trabajar sobre sus escritos, ¿no? Estuve con él más de una vez, él ya estaba grande, pero pude verlo un par de veces. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, me encontré un par de veces en Francia, con lo cual me ayudó a orientarme también en la investigación y bueno, y como fruto de toda esa investigación está este libro, digamos, que se llama El camino de la oración en René Guaillon, ¿no? En realidad, el título original, que es el título de la tesis, era La vida contemplativa de las fraternidades de Carlos de Foucault, ¿no? Y la dimensión contemplativa de la vida cristiana, ¿no? Porque el primer capítulo es introductorio, histórico, el segundo es un capítulo cortito, así que hace de bisagra, y el tercero y el cuarto capítulo, que son los más jugosos, ¿no? El tercero está dedicado a la vida contemplativa de las fraternidades, que ya digo, tiene muchas similitudes con lo que es la búsqueda de oración en la vida de un laico, ¿no? En contextos muy parecidos. Y el cuarto capítulo se llama La dimensión contemplativa de la vida cristiana, ¿no? Que todas las enseñanzas que Guaillon dio ya para laicos o consagrados de otras congregaciones, cuando él se fue volviendo cada vez más famoso, él le predicó los ejercicios en el Vaticano a Pablo VI, y después lo empezaron a llamar de todas partes, ¿no? Religiosos, religiosas, laicos, todo un movimiento laical, ¿no? Que seguía la espiritualidad de Carlos de Foucault, ¿no? Así que bueno, eso yo le valoro mucho, no tanto el libro porque yo lo he escrito, sino por las enseñanzas que contiene Guaillon, que yo creo que no han perdido actualidad y son muy iluminadoras, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que... Y si alguien es muy ansioso, si a alguien le interesa el libro y es muy ansioso, no empiece por el primer capítulo, sino vaya, si quieren, directamente al cuarto, que es la dimensión contemplativa de la vida cristiana, ¿no? Si alguien es un poquito más paciente y es capaz de controlar la ansiedad,
puede empezar por el primer capítulo, que es una introducción histórica, así uno se entera quién es Wyoming, son 30 páginas, no mucho y después sigue avanzando, porque si no, digo, si alguien es muy ansioso, por ahí se pone a leer esto, la introducción histórica, y dice, no, pero yo buscaba otra cosa, ¿no? Y capaz que ya abandona la lectura del libro como diciendo, no, esto no me perdón, ¿no? Así que, bien, está la hojita ya repartida, entonces nos damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches. Gracias.